Listo. Les puse en Classroom la solución de pues casi todos los puntos del examen. Solamente ahí falta el 2C y me parece que el 4C. Pero no sé si tengan dudas y quieren como que socialicemos la solución, o qué, o cómo se sintieron en el examen. Por cierto, uno de los ejercicios, digamos, la forma como se hacía uno de los ejercicios, que era el primero, el del valor esperado, lo hicimos en clase, pues en esas clases de repaso, lo hicimos con la distribución geométrica. Cuando estábamos calculando el valor esperado de la distribución geométrica, hicimos ese procedimiento. A ver, pero yo me meto entonces por aquí, muestro aquí algo del examen de Mateo. Pues a ver, él aquí puso, recuerden que la idea es el experimento aleatorio ahí consiste en lanzar el dado una cantidad de veces hasta que me salga el 1. Entonces, yo no sé cuántas veces lo tengo que lanzar, entonces esa es la parte que es aleatoria. En clase también habíamos hecho o repasado uno que se puede resolver como parecido, eh, a alguien que le tocó, un grupo que le tocó en el taller y que en la clase de repaso lo hicimos, y era que el ejemplo en el que el experimento consistía en que usted lanzaba los dos dados y que el experimento me parece que terminaba cuando le salía 7 u 8. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, aquí que Mateo aquí puso, digamos, dice, digamos, el espacio muestral es, o me puede salir el 1, listo, ya. O me puede salir otro número y el 1, o me puede salir otro y después el 1, u otro y después el 1. Entonces, la variable, ese es el espacio muestral del experimento. Ese todavía no es el soporte de la variable aleatoria. Si yo defino la variable aleatoria como la cantidad de veces o la cantidad de tiradas para sacar el 1, como él lo puso ahí, entonces el espacio muestral inducido o el soporte de la variable aleatoria es, si me sale el 1 en el primer lanzamiento, pues tuve que tirar solamente una vez, o si me sale otro y luego 1, pues tuve que tirar 2 veces, 3 veces, en fin. ¿Listo? Ahí está. Ese es el soporte, ¿sí? Entonces, ya luego viene el cálculo de las probabilidades. Entonces, aquí hay algo y es que eh, aquí hay independencia. Es decir, si usted está, digamos, que paró en el tercer lanzamiento, ¿cómo hará para calcular la probabilidad de sacar uno en el primer uno en el tercer lanzamiento? Entonces, los resultados son independientes, entonces que usted le salga algún otro número en el primer lanzamiento es independiente de que le salga otro número en el primer lanzamiento, o sea, cualquier número del 2 al 6. Entonces, para calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria sea igual a 3, entonces la calcula como la multiplicación de las probabilidades. Entonces, para ese será 5 sextos por 5 sextos por un sexto, ¿sí? Entonces así, como lo puso aquí él de manera genérica, si yo obtengo el 1 en la késima tirada, el primer 1 lo obtengo en la késima tirada, entonces ahí la probabilidad sería 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos, en fin, hasta que llegue, aquí pues creo que debe ser k, pero ya lo puso pues con x de manera genérica. Listo, ahí está la función de distribución de probabilidad, se puede probar fácilmente que lo es, y eso era lo que tenía relación con el segundo punto, sino que pues está desplazada. Aquí está con exponente x menos 1 y aquí arranca desde 1. La que estaba en el segundo punto arrancaba desde 0, tenía exponente x, entonces para yo desplazar el segundo punto hacia la derecha, reemplazo x por x menos 1 y ya se me desplazó para la derecha y ya queda igualito a esta. Es función de distribución de probabilidad porque pues, se usa la serie geométrica
e inmediatamente se demuestra que es función de distribución de probabilidad, claramente es positiva. Y para el valor esperado, pues necesito calcular cuánto me da la sumatoria sobre el soporte de x por f minúscula de x. Entonces, como yo ya sé que la serie geométrica converge para valores de la razón entre 0 y 1, entonces por derivación de series, que es algo que vieron en cálculo integral, yo derivo, pues él aquí lo hizo de una, pero pues yo lo hubiera hecho un poquito más despacio, hubiera cogido la serie geométrica, la hubiera derivado, eso fue lo que hicimos en las clases de repaso. La derivamos, cuando la derivo obtengo este segundo renglón que él tiene aquí, el segundo igual, pero ya sé a qué sería igual esa suma, porque estaría derivando la expresión 1 sobre 1 menos la razón, ¿sí? Listo. Ya cuadraría pues lo del 1/6, ya la siguiente parte ya es netamente operativa, ¿sí? Y ya, ¿sí? Y ahí está que el valor esperado es 6. Listo, ese es el punto que me parecía más bacano pues del examen. Ese pues digámoslo, no me lo inventé, pero o sea, tampoco decir que lo saqué debajo de la manga, sino pues es una distribución que estaba dentro de las que les puse a estudiar en su parte funcional. Entonces, bueno, ahí está. Listo, está esta otra parte, ahí lo pueden consultar, listo. Y pueden consultar el cuarto, la parte A y la parte B. Entonces, bueno, a ver qué voy a empezar clase. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Bueno, a ver, la clase pasada vimos el teorema de cambio de variable en variables aleatorias continuas. Eso se puede generalizar al caso discreto, ¿sí? O digámoslo, ese teorema se puede, a mí me gusta decirlo así, se puede discretizar, ¿sí? Siempre y cuando la función que aparezca en el cambio de variable sea una función uno a uno y diferenciable. Listo. Listo. La clase pasada vimos cómo cuando uno hace un cambio de variable, cómo encuentro la función de distribución de probabilidad de mi nueva variable. Entonces aquí, con todo y el apellido, f minúscula sub y, o sea, la función de distribución de probabilidad de esa nueva variable y mayúscula, evaluada en un y minúscula. ¿Cómo la encuentro? La encuentro como la función de distribución de probabilidad de la x, de la variable aleatoria de salida, evaluada en g inversa de y. Listo, pues para que esto quede como expresión de y como tal. O sea, la expresión de la inversa de g, pero la evalúo en y. Y luego sigue por valor absoluto el jacobiano. Listo. Y eso es válido, pilas con esto, para todo y que esté en el, para todo y minúscula que esté en el soporte de la variable aleatoria y mayúscula. Y ya saben que el jacobiano es la derivada respecto a y de la inversa de g. O dicho de otra manera, si usted, pues para hallar usted la inversa de g, cuando usted tiene la expresión, digamos, y igual a g de x, y usted sabe que g es 1 a 1, entonces para hallar la inversa, despeja a x en términos de y. Entonces le quedaría, esto me sirve para enseguida, le quedaría x igual a g inversa de y. ¿Sí? Ahí ya encontró la expresión de la inversa. Listo. Muy bien. Listo, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Hicimos algunos ejemplos pues de cómo cambiaba la función de distribución de probabilidad dados algún cambio de variable. Hoy vamos a usar eso. Hoy de pronto puede que sea una de las clases más importantes del semestre, porque vamos a ver una función que les he venido cantando como desde las primeras clases de conceptos básicos de probabilidad, que es la función generadora de momentos. Listo. Entonces, miren pues. Entonces aquí estaba pues como poniendo esto.
lo del repasito de lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo? Entonces, ya sé cómo encuentro la función de distribución de probabilidad cuando hago un cambio de variable y en esa transformación, esa función g es una función 1 a 1 y diferenciable. Listo, luego viene una pregunta muy sencilla y es ¿cómo calculo el valor esperado de y? A esa pregunta sencilla, pues respuesta sencilla. El valor esperado de y, pues como ya tengo su función de distribución de probabilidad, pues entonces el valor esperado de y será, estoy en el caso continuo, será integral sobre el soporte de esa variable. Luego viene y por su función de distribución de probabilidad, pues evaluada en y minúscula, por el diferencial de y. Listo. Pilas que siguen dos pasos para llegar al resultado que quiero mostrar. Voy a reemplazar, pues, en sí lo que es y, o sea, voy a reemplazar mejor lo que es mi f minúscula sub y, o sea, la función de distribución de probabilidad. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Esa es la expresión de f minúscula sub y. Es la función de distribución de probabilidad de la x, pero evaluada en g inversa de y. ¿Sí o no? Por valor absoluto del jacobiano. Listo. Hasta ahí no hay nada raro. Lo que sigue ahora es cálculo integral. Y aquí voy a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que voy a hacer es que, a ver, voy a decir que esto que está aquí por dentro es mi x. O sea, que mi x minúscula es esta g inversa de y. Entonces, si hago el cambio de variable, que x es igual a g inversa de y, siempre que uno hacía pues el cambio de variable en cálculo integral, lo primero que uno intentaba hacer era el nuevo diferencial, ¿sí o no? Entonces, el nuevo diferencial, el de x, será la derivada, ¿sí o no? De esa g inversa por el diferencial de y. O sea, ahí quedaría el jacobiano. ¿Listo? Quedaría el jacobiano y pues ya uno lo haría con detalle dependiendo de si la función es creciente o decreciente para cuadrarlo del valor absoluto. ¿Sí? Pero entonces voy a esto. Miren que si yo hago cambio de variable, lo que está pues, por dentro de la f sub x es la x minúscula. Adelante está y, pero es que y, si despejo de aquí la y es g minúscula de x. Listo. Tengo que escribir la integral en términos de x. Y el jacobiano, valor absoluto del jacobiano por el diferencial de y, pues es el diferencial de x. Cuando usted deriva aquí con ese cambio de variable, el diferencial de x es eso. ¿Listo? O sea que esto, voy a poner que será igual con ese cambio de variable a esto. Y uno, cuando hace cambio de variable, uno también cambia la región de integración para usted no tener que regresar a la variable original. Esta región de integración se movía con y minúscula en el soporte de la variable y. Como estoy cambiando la variable x, entonces tengo que ver dónde se mueve x. Pero x se mueve, que es minúscula, se mueve en el soporte de la variable. ¿Listo? Entonces, miren a lo que llegué cuando calculé el valor esperado de y. Cuando calculé el valor esperado de y, encontramos a fin de cuentas, sabiendo lo que es y, ¿sí? Sabiendo que y es g minúscula de x. Entonces llegamos a que el valor esperado de y, o sea, el valor esperado de g minúscula de x, lo único que usted tiene que hacer, yo ya sé que es función de x, lo único que tengo que hacer es poner esa función a multiplicar la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer.
Bueno, ahí hay un caso especial y es cuando, digamos, no se puede aplicar lo anterior directamente cuando la transformación es g de x igual a x al cuadrado, porque x al cuadrado en general, pues si yo la veo sobre todo los reales, claramente no será una transformación uno a uno. Pero si yo la veo sobre los positivos o sobre los negativos, sí resultará uno a uno y entonces sí tendremos el caso en el que el valor esperado de x al cuadrado, yo pueda venir y poner aquí el x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí voy a poner nota. Un caso especial es cuando e minúscula de x es igual a x al cuadrado, la cual no es uno a uno si estamos en todos los reales. ¿Listo? Digamos. Pero sí lo es si separamos, sí lo es si separamos pues todos los reales en pues menos infinito a cero unido a cero infinito. Si separamos así, momento, ¿listo? Pero sí lo es si separamos así, si separamos los reales así, será uno a uno en cada uno de esos subconjuntos, o sea, en cada uno de esos intervalos. Acá no es uno a uno si estamos en todos los reales. Pero sí lo es en cada uno, de los siguientes intervalos. Esto. Entonces, después de que estén ahí, lo que uno haría sería aplicar el teorema en cada uno de esos intervalos y tener en cuenta el jacobiano, ¿sí? Tener en cuenta el jacobiano, mirar que si la transformación es x al cuadrado, entonces la derivada, pues cuando esté haciendo la inversa, si estoy en el lado de los positivos, me va a dar digamos, 2x y calculo pues la derivada de g, pero me interesa la derivada de la inversa. Entonces, para el lado de los positivos me va a dar de una vez con positivo. Para el lado de los negativos me va a dar con negativo. O sea, a la larga me está dando es valor absoluto, que es justo lo que aparece ahí en el teorema. ¿Listo? Te digamos, al final, digamos, teniendo en cuenta el signo de la derivada, en cada caso, llegamos a que se cumple que el valor esperado, se cumple que el valor esperado de x al cuadrado, ese va a ser mi g de x. Entonces mi g de x va a ser x al cuadrado, ya sé que no es 1 a 1, pero ya sé que la voy a separar, si el soporte es todos los reales, lo separo en los negativos y los positivos. Y en cada uno de esos subintervalos, pues esa función sí será 1 a 1, sí podré aplicar el teorema ahí y teniendo en cuenta el jacobiano, voy a llegar a que esto va a ser igual. Le reemplazo aquí mi expresión de g de x. G evaluado en x, pues será x al cuadrado. Y esto era lo que habíamos estado usando hasta el momento. De hecho, en el examen les cayó para calcular la varianza.
necesitaban calcular el valor esperado de x al cuadrado y luego restar eso con la media elevada al cuadrado. Y ustedes calcularon, ese fue el punto pues que la mayoría hizo, calcularon el valor esperado de x al cuadrado así, ¿sí o no? En este momento, ahora sí saben eso de dónde viene, ¿sí? Sino que por allá no lo habíamos, pues la idea como antes del paro era, la idea pues era mostrarles eso, eh, para que pues el tema quedara, por decirlo así, como, pues que se sepa porque ahí sí se podía hacer, pero bueno, no se pudo, pero ya saben de dónde es que viene. Bueno, entonces ahora sí, teniendo eso en cuenta, teniendo esto que si la función, la transformación es es 1 a 1 y diferenciable, entonces el valor esperado de g de x yo lo puedo calcular así en el caso continuo. En el caso discreto también se podrá, ya les dije que se podrá generalizar, o mejor, se podrá discretizar el teorema. Eso lleva a lo siguiente. Vamos a lo más importante. A la función generadora de momentos. Miren pues, yo tengo una variable aleatoria. No me importa si es discreta o continua, la estoy poniendo general. Entonces, la función generadora de momentos, abreviada así, FGM, la función generadora de momentos pues de esa variable aleatoria, la función generadora de momentos de esa variable aleatoria X se define de la siguiente manera. Digamos, esa función generadora de momentos, yo lo leo, la función generadora de momentos de la variable aleatoria X evaluada en un tiempo T. Piensa en T, pues en realidad piénselo como el tiempo, no pasa nada. Esto lo voy a calcular, la definición es el valor esperado de la siguiente transformación, o sea, esta es mi G minúscula. Euler o exponencial de T por X. Ahí está la transformación. Entonces, ese T, piénsenlo si quieren en un tiempo, y ese tiempo lo voy a poner, pues esto se define para tiempos alrededor de cero o en un entornito o en una vecindad de cero. ¿Cómo se calcula el valor esperado de E a la T por X? Pues en el caso continuo, que es el que venimos explicando, se calcula como integral sobre el soporte de E a la Tx por la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. Ya sabemos que la ponemos como f minúscula. Y en el caso discreto, pues no hago una integral, sino que hago una suma discreta. Sumatoria sobre, pues sumatoria discreta sobre todo el soporte de la variable aleatoria de e a la tx por f minúscula de x. Eso para el caso discreto. Lógico, esa definición es válida si, para el caso discreto, si la sumatoria existe, o sea, si esa sumatoria converge, y para el caso continuo, pues si la integral también converge. ¿Listo? Ahí estaría bien definida la función generadora de momentos. Listo. Y eso se define para un entorno o una vecindad del tiempo. Bueno, voy a seguir. Bueno, entonces la función generadora de momentos es función del tiempo y está definida alrededor de cero. ¿Listo? Propiedades. Yo quiero concentrarme hoy en una propiedad en especial. Si pues de pronto no me va a quedar tiempo para hablar de la segunda, pero voy a hablar es de la tercera propiedad. Eh, a ver, digamos que yo quiero el momento, digamos, la función generadora de momentos evaluada en cero. De una manera muy sencilla, pues reemplace la constante t, reemplácela exactamente por cero. Si usted lo reemplaza exactamente por cero, le queda dos maneras de verlo. Entonces, digamos, con la definición, sin ir a ver, pues simplemente reemplace aquí en valor esperado.
Si usted reemplaza ahí el tiempo por 0, pues le queda valor esperado de E a la 0, que es 1, y 1 es una constante. Valor esperado de una constante es la misma constante. Listo, 1, ya está. Pero si usted se va a la expresión de ese valor esperado y reemplaza el tiempo por 0, en el caso discreto, pues tanto en el caso discreto como en el caso continuo, le queda la suma de todas las probabilidades. O sea, en el caso discreto le queda la suma de todos los f de x, y ya sabemos que esa suma va a ser 1, porque la f es la función de distribución de probabilidad. Lo mismo en el caso continuo, si usted reemplaza el tiempo por 0, le va a quedar la integral sobre el soporte de f minúscula de x, y ya sabemos que eso es 1. Listo. Momento que están haciendo mucho ruido acá afuera. Listo. Bueno, ahí está la primera propiedad. En la segunda, es con la que no voy a ahondar ahora hoy, y es que si esa función generadora de momentos existe, es única y me va a mostrar completamente o a determinar completamente la distribución de la variable aleatoria. Es decir, una misma variable aleatoria x no tiene dos funciones generadoras de momento. Eso, digamos, de la definición podría ser lógico, y es que pues, la función generada de momentos está definida así, ¿sí? Y pues es el valor de una integral. Es claro que ese valor de la integral, si usted se fija únicamente aquí, en caso continuo, es claro que el valor de esa integral va a ser una función de t, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales. ¿Ya vieron ecuaciones? ¿O la están viendo? Yo no la he visto, profe. ¿No la ha visto? No, señor. Ah, bueno. Porque en ecuaciones diferenciales, ahí al final del curso, ven algo que se llama transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace está definida prácticamente así como está definida la función generadora de momentos. La cuestión es que allá la f no cumple, digamos, es una f más genérica. La f de aquí es una f más restringida porque es una función positiva que integra a 1. En cambio, allá en ecuaciones, la función f es pues, una función de muchos tipos. Puede ser una función trigonométrica o una función exponencial, que son las que más se usan allá, o una función polinómica. Entonces uno termina encontrando de manera general cuánto le dan ese tipo de integrales, como una especie de que usted, como si usted multiplicara esa función f por una exponencial, o sea, y esa exponencial se pone, allá en transformada de Laplace, se pone una exponencial decreciente. O sea, ese exponente t de manera genérica lo ponen como un número negativo. O sea, aquí le ponen como un menos s, ¿sí? Y se piensa como si lo que hace esa exponencial es que como que aplaca la función, o sea, que la vuelve más pequeña, porque si es exponencial, como es una exponencial decreciente, me va a controlar el crecimiento de la función f, ¿sí? Por decirlo, o sea, eso tiene más cosas de fondo, pero por decirlo así. Y allá, pues van a ver que la transformada de Laplace, pues en qué caso se puede encontrar, en fin. Entonces, para cuando lleguen allá, espero que se acuerden de esto. Entonces, bueno, listo. Entonces, esa función generadora de momentos es única. Y ahora sí llegamos
a lo importante de hoy, pues a lo más importante de hoy, y es, pues, yo para qué uso esa función generadora de momentos. El nombre lo debe decir absolutamente todo, absolutamente todo. Tiene que ser una función que me genera o que me da o que con ella obtengo los momentos, pero los momentos de quién? Pues los momentos de la variable aleatoria con la que esté. Porque la función generadora de momentos es función generadora de momentos de X. ¿Sí? Por eso yo lo corregí arriba, no sé si se acuerdan ahorita por aquí, la función generadora de momentos de X. ¿Por qué? Entonces, miren, aquí hay algo que, digamos, para poder explicar de dónde viene, hay dos formas de hacerlo. Una es un teorema de teoría de la medida, que es más adelante en este curso, y pues otra explicación es en cálculo integral para el caso continuo. Entonces, miren, si la función generadora de momentos existe alrededor de cero, entonces al existir alrededor de cero, o sea, al existir alrededor o al existir en una vecindad de cero, implica que las derivadas de todos los órdenes de esa función van a existir en cero. ¿Listo? Recuerden que cuando uno deriva, el dominio, pues usted va perdiendo como, por decirlo así, en el dominio puede ir perdiendo puntos, pero como el intervalo está centrado en cero, usted pierde es como en los extremos en caso de que perdiera. Entonces, miren, ¿cómo calculo la derivada de esa función? Entonces aquí es donde yo digo que la justificación de esto, para verlo bien a fondo, hay que estar en teoría de la medida o usar teorema fundamental del cálculo para el caso continuo y con intervalo, pues, no infinito, pero no con extremo infinito. Entonces, a ver, yo voy a derivar esa función respecto al tiempo. Entonces, ustedes deben entender que cuando, en el caso discreto, yo hago esa suma va a depender del tiempo. Entonces, si eso existe, eso es una función que depende del tiempo y yo podré derivar. Listo. Pero la cuestión aquí es que esta sumatoria es toda, la variable de la sumatoria es X. Y yo la quiero derivar respecto al tiempo. Entonces, en análisis 2, creo que les explican esto pues mucho más a fondo. Aquí lo que tengo que hacer es que necesito usar el resultado. Es que como la sumatoria, piensen que es en el caso infinito, como la sumatoria depende de X y yo voy a derivar respecto al tiempo, entonces ese operador, pues para la sumatoria no lo afecta a la larga. ¿Listo? Entonces yo puedo derivar por dentro. Si derivo por dentro respecto al tiempo, entonces me queda e a la tx por x, que será la derivada interna respecto al tiempo. Y ahí estará, en el caso discreto, lo que da la derivada de m respecto al tiempo. Eso en el caso discreto. En el caso continuo es igual, pues lo piensa de la misma manera. La integral depende, es de x, y yo voy a derivar respecto al tiempo, ¿sí o no? Que es una variable, pues, que para la variable de integración funciona como constante. Entonces yo puedo, primero, antes de integrar, primero derivo respecto a t y después integro respecto a x. Eso en una materia de matemáticas muy importante que es teoría de la medida, se ven dos teoremas cruciales allá para usted entender por qué es que puede intercambiar el operador derivada respecto a t con la integral respecto a x. ¿Sí?
para eso todavía les falta algún tiempito. ¿Listo? Pero cuando el intervalo no es con extremo infinito, usted puede usar el teorema fundamental del cálculo para ver por qué obtiene esto. O sea, usted define esta función que está aquí adentro, la define toda como una, digámoslo, una G minúscula, todo eso que está ahí lo define como una G minúscula, y el valor de la integral lo define como una G mayúscula de t, y después está mirando cómo deriva. Entonces hay que hacer pues varias operaciones, pero no lo voy a hacer aquí, es más del curso de análisis 2 que del curso de probabilidad. Listo. Entonces resulta que aceptando esto, cuando usted evalúa esa derivada en cero, al evaluarla en cero, miren que pues se va esta exponencial y le queda sumatoria sobre todo el soporte de x por f minúscula x. O sea, el valor esperado de x en el caso discreto. Lo mismo en el caso continuo. Si yo reemplazo t por cero, me quedaría integral sobre el soporte de x por f minúscula de x. O sea, el valor esperado. Entonces, la derivada de m evaluada en cero es el valor esperado de x. Ahí está. Si yo vuelvo y derivo, ¿sí o no? Aceptando que puedo intercambiar el operador integral con derivada o la sumatoria con la derivada. Si yo vuelvo y derivo, entonces ya me va a quedar aquí adelante es x cuadrado, ¿sí? La derivada de segundo orden de esa función m como función del tiempo queda con x cuadrado adelante. Si la evalúo en cero, lo que estoy obteniendo es el valor esperado de x cuadrado, ¿sí? Y así puedo seguir. Así completamente puedo seguir. Las más importantes pues son las dos primeras. La derivada evaluada en cero es el valor esperado de x y la segunda derivada evaluada en cero es el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, por esto es que a esa función se le llama función generadora de momentos de X. Me genera los momentos de X, pero los momentos centrales. Recuerden que ya habíamos hablado de eso algún tiempo, ¿sí? Los momentos centrales, o sea, los momentos alrededor de cero, porque hay momentos alrededor de la media. ¿Listo? Bueno, entonces, función generadora de momentos de X. Listo. Voy a seguir con un ejemplo que aquí lo tenía, digámoslo, redactado así. Recuerdo cuando algunos me preguntaban, no me acuerdo quién fue, que cómo hacía para, con la tareita que les puse, pues, como para que practicaran, cómo hacía para demostrar que la función de distribución, la f que aparecía como de la binomial, ¿cómo hacía para verificar que en realidad era función de distribución de probabilidad? ¿Cómo hacían para demostrar que eso en realidad sumaba 1? Y ahí lo que se usó era, pues en ese caso, era el teorema del binomio. Luego me preguntaron, y lo hicimos en clase, no me acuerdo quién fue el que lo explicó, no sé si fue Mateo o Víctor, no me acuerdo quién fue, que lo que dijo era que sacaba el N y sacaba el P. Venga, yo miro si yo lo guardé. No, esta es la de la Poisson. Yo sé que el de la binomial lo hicimos, pero yo creo entonces que no lo guardé.
Yo no lo quise guardar para obligarlos a ustedes como a practicar. A ver. Entonces aquí está, es la de la Poisson. Todo lo de la Poisson. Todo lo de la Poisson encontramos el valor esperado, que aquí pues es bastante sencillo hacerlo así directamente. La varianza también la encontramos. Tampoco es que sea tan fácil hacerlo directamente, pero el de la binomial no era tan fácil hacerlo directamente. Había que hacer mucha cosa, mucha. Yo espero que se acuerden, pues, que lo hicimos, porque teníamos que calcular, o sea, sumatoria. Voy a escribir otra vez simplemente para mostrar. em, Sumatoria de x por f minúscula de x. Listo. Y f minúscula de x es esta belleza. ¿Sí? Listo. Sobre todo el soporte. O sea, voy a poner aquí con X en el soporte. Listo, pero como aquí tengo la X, está multiplicando y la X en el soporte, pues el soporte arranca desde 0, pues yo esta sumatoria la puedo arrancar desde 1 porque el primer término me daría 0. Entonces aquí puedo poner que esta sumatoria va con X desde 1 hasta infinito. Listo. Y esa es la suma que tengo que hacer. Yo recuerdo que, pues, yo la verdad no sabía directamente, no recordaba cómo hacerlo. Yo recordaba cómo hacerlo, como se los voy a mostrar a continuación. Lo que me acuerdo en este momento es que el que lo hizo nos dijo saque n y saque p y simplifique el resto. El resto le suma 1. ¿Cómo fue que sacamos n y p? Ya no me acuerdo. ¿Me explica, por favor, el que lo explicó ese día? Pues px es igual a p de x menos 1, creo que era. Después yo reviso. Ah, Y P a si la es, X ajá, era P a la X por P a la menos 1. ujú. Y ahí sí es hasta infinito, no es hasta n. Ah, Soporte, sí, hasta N, porque este no es la. Sí, 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 pero por supuesto. Hasta N. Infinito es la geométrica. Listo. Entonces, este P a la X lo separa como P a la X menos 1 por P a la 1. ¿Es así? sí, Listo. Y luego creo que va a ser un cambio de variable. De aquí también se sacaba algo de este 1 menos P. Creo que hace algo con el factorial. El... Sí, ya me acordé cómo fue. Entonces, espera y verá. Este P es el que saca. Este P es el que saca. Listo. Y ahora, profe, escucho. eh, pero nosotros, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos hallando La las... media. Ah, ok. La media, el valor esperado. Necesito llegar a que es N por P. Yo me acuerdo que vos lo hiciste. Sacaste N por P. O sea, hiciste magia pues ahí y sacaste N por P. El P sí, me parece que salía de ahí. El N me parece que salía del factorial. O sea, de este término de combinatoria, entonces uno decía, vea, eso es N factorial dividido X factorial. Ah, sí, el X factorial lo simplifica con el X que está ahí arriba. Y verá, porque quiero mostrar algo enseguida. Por n menos x factorial.
Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este x sobre este x factorial va a hacer que quede un x menos 1 factorial abajo. Listo. Este n factorial lo va a separar como n menos 1 factorial por n. Ya me acordé. Y ese n es el que saca. Ya saqué n por p. Ahora lo que falta por demostrar es que esta suma es 1. Para ver que esa suma es 1, me parece que aquí el truco es que, ¿cómo es? Suma y resta 1 aquí para que eso le quede como n menos 1 combinados de ax menos 1. Algo así. O sea, aquí para que le quede. En este resto 1. Entonces, al reste 1, tengo que sumar 1. Lo sumo. Pero voy a sacar factor común menos. Entonces, al sacar factor común menos, eso queda así. Listo. Y ese término que está ahí, pues es n menos 1 factorial, pues, o mejor, n menos 1 combinado o combinados de ax menos 1. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces aquí queda. Este es n menos 1 combinados de ax menos 1. Listo. Ahora, este lo voy a dejar así y este exponente también lo voy a simplificar. N menos x, entonces resto 1 y sumo 1. Este más 1, entonces saco factor común menos, aquí queda así. Listo. Y lo que voy a hacer después es que voy a hacer un cambio de variable. Para hacer ahí un cambio de variable, pues afuera queda n por p. Y voy a hacer el cambio de variable, digamos, voy a decir que, no sé, k. Que k sea x menos 1. ¿Listo? Entonces, si k es x menos 1, eso aquí queda k. Queda k, queda pegada la k. Estoy restando, lo que le estoy restando al n menos 1, eso es k. Ahora la variable de la sumatoria va a ser k. Pero la anterior empezaba en x igual a 1. Pero si k es x menos 1, cuando x vale 1, k vale 0. Listo. Y cuando x vale n, que es el límite superior para x, cuando x vale n, k vale n menos 1. Listo. Y ya. Yo creo que ahí ya solamente falta, voy a cambiar entonces n menos 1, lo voy a cambiar por una letra m, para que no me quede así todo eso tan feo. M. Creo que ese fue como lo mostramos ese día. M. Y aquí simplemente estoy, lo único que falta usar es el binomio de Newton, ¿sí o no? Porque vean que esa es justa la expresión, esa es la expresión por binomio de Newton de P más 1 menos P, ¿sí o no? P más 1 menos P elevado a la M. Pero ya sé que P más 1 menos P me da 1 y por lo tanto pues esto es 1 a la M, o sea que ya estoy listo. Me dio N por P. ¿Listo? Pero vean pues todos los trucos o toda la magia que teníamos que hacer para llegar hasta allá, ¿sí? Para llegar a ver cuánto daba esa sumatoria. Ahora, vamos a la clase de hoy. Bueno, y eso que ahí, esa era solamente la media. No habíamos encontrado la varianza, ¿sí? No habíamos encontrado la varianza de esa variable aleatoria binomial. Ahí recuerdo que esas se las dejé de ejercicio y la idea era, pues, si ya saqué para la media, saqué n por p,
pues imaginamos que para la varianza habrá que sacar algo igual, pero, ¿sí? O sea, ahí yo creo que había que operar mucho más, porque había que multiplicar por x al cuadrado. Ahora miren entonces con la función generadora de momentos. Entonces, solución. Estoy hablando de la distribución binomial. Entonces, si estoy hablando de la distribución binomial, entonces estoy diciendo que mi variable aleatoria x se me distribuye, se denota así, eso se los había puesto por ahí en esa tareita, como una binomial donde los parámetros son n y p. ¿Listo? Bueno, no les había dicho que se denotaba así, pero bueno. Entonces, la binomial, sea X binomial, su función de distribución de probabilidad es la siguiente. Es f minúscula de x igual a n combinados de ax por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x, y ya sabemos que el soporte o que la x se mueve en 0, 1, 2, etcétera. Listo. Entonces, quiero hallar hasta n. Quiero hallar la función generadora de momentos para esa variable aleatoria. Y con esa función generadora de momentos, pues voy a generar los momentos de esa variable. ¿Listo? Primer momento y segundo momento. O sea, primer momento central y segundo momento central. Entonces, voy a hallar esa función. ¿Y aquí qué pasó? Ya sé. Listo. Sigo. Entonces, hallemos su función generadora de momentos. Entonces, es una discreta, entonces necesito usar la expresión del caso discreto para la función generadora de momentos. Entonces, aquí voy a escribir que m, voy a escribir sub x, evaluada en un tiempo t genérico, es igual a el valor esperado de Euler elevado a la t por x. Listo, esa expresión Euler elevado a la t por x claramente es una transformación 1 a 1 y diferenciable. Por lo tanto, puedo usar el teorema de cambio de variable, digámoslo, para el caso discreto. Les dije que eso se puede como discretizar. Y vemos que eso se puede escribir como sumatoria por el soporte. Voy a poner con x en el soporte de la variable aleatoria. Y aquí voy a poner e a la tx, que multiplica. Bueno, aquí ya no hay que poner la x en variable, sino pues la evaluación como tal, que multiplica a la función de distribución de probabilidad, o sea, a la f minúscula. Listo. Y ya luego voy a simplificar. Entonces, simplifico pues simplemente reemplazando lo que es f. Voy a coger lo que es f. Listo, ahí lo reemplacé. Listo. Y ahora voy a seguir simplificando. Entonces voy a escribir ahora la sumatoria, voy a repasar el soporte. La x se mueve desde 0 hasta n. Listo. Y la idea ahora es calcular esa sumatoria. Pero, pues, esta sumatoria no tiene ciencia porque voy a juntar, miren que tengo e a la tx y tengo p a la x.
Entonces estos dos los voy a juntar en uno solo. Entonces, para que me queda P. No. Entonces, lo que me queda elevado a la X es E a la T por P. ¿Sí o no? Ambos me quedan elevados a la X. Y ahora, pues, voy a usar binomio de Newton. Pues aquí voy a decir que por binomio de Newton, esa sumatoria es igual a la siguiente expresión. Esa sumatoria es igual a la expresión. Miren que aquí tengo sumatoria con X desde 0 hasta N de N combinados de AX. Este sería el primer número, ¿sí o no? Del binomio. E a la T por P. Entonces se viene E elevado a la T y eso multiplicado por P. Y luego viene más el segundo número que es 1 por P. Y todo esto queda elevado a la N. Listo. Ya encontré la expresión, o sea, ya hice la sumatoria. Dicho de otra manera, ya encontré el valor esperado de E a la TX, ¿sí? Ya encontré el valor esperado de E a la TX. Entonces, esa es mi función generadora de momentos. Entonces, lo voy a escribir por acá aparte como conclusión, digamos así, dos puntos. Mi función generadora de momentos de X es esta expresión. ¿Listo? Ya habíamos dicho que la expresión de la función generadora de momentos es válida en un entorno de cero, ¿sí? O en una vecindad de cero. Entonces aquí estoy diciendo es válida para t en un intervalo de menos h hasta h. Y voy a decir que el h aquí es un valor mayor que cero. Digamos el epsilon, pero yo me demoro mucho escribiendo el epsilon aquí pues con este editor, entonces simplemente lo pongo h. Listo. Ahora, si quiero hallar los momentos de la variable aleatoria, pues simplemente derivo y evalúo en cero, ¿sí? Y ya. Entonces, hallemos el valor esperado. ¿Por qué estoy poniendo eso en palabras? Hallemos el valor esperado de x. Para eso ya sabemos que tengo que derivar y evaluar en cero. Entonces voy a calcular la derivada de esa función respecto al tiempo, lógicamente, ¿sí? Porque la variable depende de t. Entonces, ¿qué me da m'? O no sé, lo voy a escribir mejor con la notación de Leibniz. La derivada de esto respecto al tiempo igual a. Entonces, voy a derivar respecto a t, entonces uso regla de la cadena. Bajo el n multiplicar, la función claramente depende de t. Me queda elevado a la n-1 y multiplico por la derivada interna, pero la derivada interna respecto a t es e a la t por p. Listo, ahí está la derivada. Si la evalúo en cero, pues esta es mi m'. No me gustó mucho esta notación, que se ve muy cargado eso. M sub x prima de t. Listo, ahora sí. Ahí la tengo. Ahí tengo la derivada de la función generadora de momentos. Entonces voy a evaluar en cero. Si la evalúo en cero, entonces reemplazo el tiempo por cero. Al reemplazar el tiempo por cero, vean que dentro de paréntesis va a dar 1, pues dentro de corchete, porque queda p más 1 menos p, entonces eso va a dar 1 elevado a la n-1
solamente es 1. Si reemplazo aquí el tiempo por 0, queda el 0 que es 1 y me queda el P. Y pues ya me dio la simplificación. N por P. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Les pareció fácil? ¿Difícil? ¿Sí da un poco de rabia o qué? Pues ver cómo se hace el valor esperado aquí en 2 renglones y todo lo que tuvimos que hacer por el otro lado. Listo. Ahí tengo la... Ah, bueno, pues venga, aquí me faltó decir. El valor esperado de X es igual a la derivada de la función generadora de momentos evaluada en 0. Listo. Ya tengo el valor esperado. Ahora voy para, o sea, si yo quiero hallar la varianza, necesito el segundo momento central, o sea, necesito el valor esperado de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora, o sea, como lo que hicieron en el examen, pero allá lo hicieron para una variable continua. Y lo voy a hacer para una variable discreta. Entonces hallemos el valor esperado de x al cuadrado. Bueno, entonces necesito la segunda derivada. Entonces me voy a traer esta, que es la primera derivada. Listo. Y voy a derivar aquí abajo. Pilas que aquí sí toca trabajar un poco más porque pues toca hacer la derivada de un producto. Voy a poner el n aquí con el e a la t. Listo. Y voy a hacer la derivada de ese producto. Entonces arranco con derivada del primero, entonces voy a bajar el n-1 a multiplicar por esto elevado, quedaría elevado a la n-2 por la derivada interna que sería e a la t por p. Esa es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Listo. Entonces e a la t por n por p. Luego sigue más el primero normalito por la derivada del segundo. Entonces da esto. ¿Sí? Da eso. Ahí tengo la segunda derivada de la función generadora de momentos. Ahora la voy a evaluar en 0. Ah, bueno, entonces esperen, que voy a hallar el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, el valor esperado de x al cuadrado es la función generadora de momentos de x, no, la segunda derivada de esa función generadora de momentos evaluada en 0. Listo, si yo vengo a esta expresión y reemplazo el tiempo por 0, pues lo que está con el elevado a la n-2 y a la n-1 va a dar 1, porque al reemplazar el tiempo por 0 quedará p más 1 menos p. Entonces quedará 1 elevado a la n-2 en el primer caso y 1 elevado a la n-1 en el segundo caso. Entonces estará quedando el n-1 de aquí. Y si aquí reemplazo el tiempo por 0, entonces va a quedar n, que está por acá, por p cuadrado. Listo. Y luego seguirá más, eso en primer término, más en el segundo reemplazo por 0, aquí queda 1 a la n-1, o sea, 1, aquí reemplazo el tiempo por 0, aquí queda n por p. Listo. Creo que ahí está bien. Ese es el valor esperado de x al cuadrado. Pero más importante que el valor esperado de x al cuadrado es la varianza de la variable aleatoria x, ¿sí o no? Entonces aquí pongo, hallemos la varianza
de la variable aleatoria X, o sea, de la que llamamos que se distribuye como una binomial. Pero para hallar la varianza de X, recuerden la expresión, tanto en el caso discreto como en el caso continuo, que la varianza se calcula como el valor esperado de X cuadrado menos el valor esperado de X al cuadrado, ¿sí? O sea, aquí viene el valor esperado de X y este lo elevo al cuadrado. Listo, entonces reemplazo. Esto es el valor esperado de X cuadrado. Y a eso le voy a restar la media que me dio n por p. Y eso lo elevo al cuadrado y esto lo simplifico. Entonces noten que ahí al simplificar hay un n cuadrado p cuadrado que se va a cancelar con el primer término que sale de aquí. ¿Sí? Queda n cuadrado p cuadrado, lo cancelo con el último, o sea que solamente quedan los dos intermedios. Entonces va a quedar menos np cuadrado más n por p. Lo voy a simplificar sacando factor común np. Al sacar factor común n por p, entonces queda que esto es igual, dentro de paréntesis queda menos p más 1, pues que mejor lo voy a escribir como 1 menos p. ¿Listo? Y ahí está. ¿Entendieron hasta ahí? Supongo que sí. Denme yo guardo antes de que se me olvide. Este tema en el fondo, pues la función generadora de momentos es, digamos, es un recurso más, digámoslo, más algebraico o más técnico que teórico, ¿sí? Porque uno con ella puede hallar los momentos de variables aleatorias. Pero es un tema central en esta materia, clase 2, clase 2. Es un tema central en esta materia, la función generadora de momentos. Bueno, ya voy a seguir con otro ejemplo, espérenme, tomo agua. Listo. Aquí hay otro ejemplo, que este era uno que quería poner por allá cuando les puse esa tarea que resultó siendo un taller para practicar, y es la distribución Cauchy, ¿sí? Yo había puesto por allá, me acuerdo al principio, un día, dije, ya estoy como cansado de no hacer nada, venga, a ver, les pongo los de probabilidad algo. Por aquí estaba la nota. ¿Dónde es que está? Aquí. En algunas distribuciones es complicado hallar la media o la varianza, pues algunos vieron eso. Y en alguna ni siquiera existen. Ese en alguna era que yo quería poner la distribución Cauchy, pero no la puse, pues en ese momento ya me puse a hacer otra cosa y entonces solamente me quedó hasta la beta, porque les puse la normal y les puse la beta. ¿Sí? Les puse esta. Bueno, la función gamma. Sí, sí, sí. La distribución gamma. Listo. Ok, entonces vamos a verlo aquí. Vamos a ver cómo
digamos, la distribución Cauchy es una variable aleatoria donde su función de distribución de probabilidad es esta que está acá. Si uno hace el dibujo, me voy a silenciar un momentico que van a hacer ruido por aquí, pero voy a mostrar el dibujo de la función. Bueno, entonces miren que el dibujo de la distribución, pues el dibujo de la función de distribución de probabilidad es, digámoslo, un poco similar al de la distribución normal. Cuando usted hace el gráfico de la función de distribución de probabilidad de la normal, le da pues más o menos así, pues la gráfica es la llamada la campana de Gauss. Esta también es simétrica, ¿sí o no? Vean que el dibujo es simétrica. Para usted probar que esa función es función de distribución de probabilidad, haga la integral sobre todos los reales, saca pues el 1 sobre pi, pero le queda la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esa integral es tangente inverso, ¿sí? Si usted evalúa, pues, haciendo límite, si hace, pues, tangente y límite, cuando t tiende a infinito, de tangente inverso de t, le va a dar pi medios, ¿sí? La evaluación en el límite superior le va a dar pi medios, menos la evaluación en el límite inferior que le va a dar menos pi medios, o sea que esa evaluación le va a dar pi medios más pi medios, o sea, pi, que con el 1 sobre pi que hay afuera, ahí le va a quedar el 1. Entonces, listo. Ya queda claro que es f de p. Vamos a intentar hallar la media. Listo. Entonces, vea, dice, demostrar que esta distribución no tiene media y por tanto ningún momento de orden superior. Entonces, listo. Voy a poner por aquí algo y es lo siguiente. Voy a calcular con la definición el valor esperado. Entonces, el valor esperado de x es igual a integral desde menos infinito a infinito de x por f minúscula de x. Listo. Reemplazo lo que es f. Listo. O sea que aquí queda esto. Y saco el 1 sobre pi, hago la integral. Listo. La integral queda por sustitución simple, vean que pueden llamar u, el que está en el denominador, y de u les queda pues prácticamente arriba, no les queda faltando sino un 2. Entonces voy a poner este x ya aquí
Adelante. Voy a multiplicar por 2 y voy a dividir por 2. Listo. Por lo tanto, esto va a quedar 1 sobre 2pi por logaritmo natural evaluado en 1 más x cuadrado. ¿Listo? No tengo error por ahí, ¿cierto que no? Listo. Bueno, pero usted va a calcular, sí, está bien. Usted va a calcular ese valor, bien sea que lo haga con límite, y eso no converge. ¿Sí? Eso no converge. No hay manera de que eso le converja, porque el logaritmo natural en infinito, pues, se le explota, pues, se le sigue yendo para infinito, lento, pues, pero se le va. ¿Están claros hasta ahí? Supongo que sí. Deben un momento, busco algo por acá. Y ya sigo. Ya vengo.
Bueno, les iba a mostrar la de la función generadora de momentos de la normal, pero recordé que algunos no han visto cálculo en varias variables o que lo están viendo. Entonces mejor voy a esperar a que avancen allá para mostrarles aquí, pues, cómo tomamos algo de allá, pues que yo ya lo expliqué y es, venga ya que tengo esta tarea por aquí abierta, y es cómo esta integral da p raíz de 2pi. ¿Sí? Aquí está cómo se hizo, que fue con cambio a polares, pues pasando de una integral en una dimensión pasando a una integral doble. Listo. Con base a eso, es que uno escribe de una manera más sencilla la función generadora de momentos para la distribución normal. ¿Listo? En algunos cursos de probabilidad, la función generadora de momentos y de hecho, algunos estudiantes me dijeron que no vieron, algunos pues, estudiantes de estadística me dijeron que no vieron la función generadora de momentos en probabilidad, cosa pues que me parece muy grave. Pues vaya uno a saber si sí me están diciendo la verdad o simplemente no se acordaban. Pero esto es clave, o sea, esto es algo completamente fijo, pues, que uno tiene que ver en el curso. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, la de la gama no es tan difícil. La de la gama no es tan difícil. A ver, yo les muestro esa como ejemplo de función generadora de momentos para una variable aleatoria continua. Ejemplo, digamos, hallar la función generadora de momentos para la distribución gamma. La distribución gamma es esa que aparece por aquí al final de esta tarea, ¿sí? Ahí está la función de distribución de probabilidad. Yo les había pedido, no sé si alguien lo hizo, no creo pues que tampoco sea muy difícil, porque para la media, pues uno multiplicaría por x y ya le quedaría x a la alfa, entonces con transformaciones ahí y arreglos, uno puede encontrar fácilmente la media. De pronto la varianza, no sé, pues de pronto también se puede hacer un poco sencillo por ahí con transformaciones. Entonces, vamos a coger esta de aquí. Pues ahí tengo la función de distribución de probabilidad. Y ahora vamos a calcular la función generadora de momentos de una. Entonces, a ver. Entonces, la función generadora de momentos para esta variable gamma evaluada en un t genérico se calcula como el valor esperado, ya sabemos, de e elevado a la t por x. Y ya sabemos que para eso tengo que ir a la integral, en este caso porque estoy en una variable continua, tengo que ir a la integral de e a la tx, aquí ya con x, un valor, no la variable genérica con x mayúscula. La x se mueve en el soporte, recuerden que aquí el soporte es desde 0 hasta infinito. Y aquí viene por f minúscula de x. Listo. Y ya luego, pues simplemente voy a reemplazar lo que es f minúscula de x. Entonces me traigo esto para acá. Listo. Y ahí está. Entonces, ahora la idea es cómo voy a juntar, cómo voy a operar ahí para, de alguna manera, usar
pues algún resultado importante y que sea fácil después de ver. Entonces, primero, parte operativa. En la parte operativa lo que voy a hacer es que voy a juntar ese e a la tx, muy parecido a lo que hice ahorita con la binomial. Voy a juntar el e a la tx con este Euler también que está aquí, ¿sí? Cuando hago eso, entonces va a quedar, este lo voy a escribir mejor con exponencial. Déjenme, yo saco este. Entonces voy a escribir exponencial y dentro de paréntesis voy a escribir pues, la suma de los exponentes que será tx menos x sobre beta. Listo. Voy a sacar factor común x. Cuando saco factor común x, aquí queda un 1. Aquí queda esto y el x me queda por aquí. ¿Listo? Pero esto pues, sigue estando en el exponente del Euler. Listo. Ahora sí se ve un poco mejor, pero voy a quitar ese. ¿Verdad que esa? Venga, yo saco esa constante. Listo. Ya saqué la constante. Y ahora, yo escribo todo esto aquí. Listo. Ahora sí va un poco mejor. Voy a sacar, además de eso, voy a sacar factor común menos y voy a sumar aquí. Entonces, si sumo, aquí va a quedar beta t menos 1 sobre beta. Beta por t menos 1, todo sobre beta. Este sobre beta lo voy a poner aquí por fuera en la x. Listo. Listo. ¿Qué otra cosa? Voy a sacar factor común menos 1, entonces para que esto quede 1 menos beta t, y aquí quede el menos. Listo. Este beta lo voy a poner con el x. Ya van a ver por qué estoy haciendo todo esto. Voy a quitarlo. Va a quedar esto multiplicado por x sobre beta. Entonces lo quito. Pongo aquí y esto va a quedar multiplicando a x sobre beta. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a lo que yo les puse por aquí que se usa y de dónde viene la distribución gamma. La distribución gamma viene de una función que deben ver en ecuaciones, ¿sí? Que es la función gamma. Y con ella puedo calcular este tipo de integrales. ¿Listo? Miren que, a ver, digamos, faltaría hacer como un cambio de variable para llegar a ver el resultado completo, ¿sí? Y mirar esa igualdad cuando es cierta. Entonces, o sea, yo quiero tener este resultado, ¿sí? Ven que ahí está x a la alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta. Pero ahí está multiplicando pues como por un coeficiente. Entonces el cambio de variable que yo quiero hacer es que a todo esto lo quiero llamar y. ¿Sí? Con todo y la x en el numerador. Entonces vean la sustitución. Hacemos el cambio de variable. Esto por x.
igual a un y. ¿Listo? Entonces, con eso ahí calculo el diferencial de y para ver cómo me va a cambiar todo. El diferencial de y va a quedar, pues eso va a ser constante como función de x ese coeficiente, entonces va a quedar así. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? Ya. Entonces con ese cambio de variable voy a ir a la integral, digamos. Entonces la integral va a quedar con la siguiente expresión. Entonces, la función generadora de momentos para la variable gamma resulta ser igual a lo siguiente. Entonces, con el cambio. La constante que está afuera, lo voy a dejar ahí. Pero, esto va a quedar Euler, o sea, el y es todo el numerador, ¿sí? Menos, pues, el menos que está aquí, entonces va a quedar Euler a la menos y sobre beta. Euler a la menos y sobre beta. Listo. Y falta cambiar lo que es x. Pero x en términos de y es 1, pues es y sobre 1 menos beta por t. Listo. Luego, ¿qué otra cosa tengo que cambiar? El diferencial. El diferencial de x es igual a el diferencial de y sobre 1 menos beta por t. Lo separo. Ah, ya voy. Ahora sí. Listo, ahora sí. Faltan los límites. Los límites pilas, que aquí hay que poner una restricción sobre el dónde tiene que vivir ese t. Y es que para que esa integral converja, tiene que pasar, digamos que beta por t menos 1 sea menor que 0, o dicho de otra manera, 1 menos beta por t sea positivo, para que no cambie, digámoslo, el intervalo como tal. A ver, si esta constante por la que yo estoy multiplicando a x fuera negativa, el intervalo va a cambiar de 0 a infinito, cambiaría por de menos infinito a 0. ¿Comprenden eso hasta ahí? Entonces, sí, yo lo que necesito es que ese intervalo no cambie. ¿Por qué necesito que ese intervalo no cambie? Necesito que siga siendo de 0 a infinito porque la integral a la que quiero llegar es una integral de este tipo, ¿sí? Quiero llegar a una integral de este tipo, ¿listo? Para que veamos pues ahí lo que nos puede dar. O pues bueno, ya que lo puse por ese lado, lo pude haber puesto mejor por ese, pero bueno. Necesito que el intervalo me quede de 0 a infinito, entonces necesito que esa constante sea positiva. Entonces, si esa constante es positiva, entonces llegamos a lo siguiente. No cambia el intervalo, ¿sí? Y eso quedó así. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Supongo que no. Entonces, voy a seguir. Voy a coger todo esto y voy a sacar las constantes que corresponden, o sea, las que quedan en el denominador. Miren que en el denominador va a quedar 1 menos beta t a la alfa menos 1 y en el denominador también va a quedar 1 menos beta t a la 1. Entonces voy a sacar 1 menos beta t a la alfa. Como ya eso me queda muy grande ahí en el denominador, entonces lo voy a poner en el numerador para que me quede 1 menos beta t elevado a la menos alfa. Listo. Y ya lo quito aquí, entonces aquí queda solamente y elevado a la alfa menos 1. Y elevado a la alfa menos 1. Este ya se fue, pues ya lo puse con el otro, entonces que aquí solamente va a quedar de y. De y. Y aquí pues esto es Euler a la menos y sobre beta. Y si lo voy a poner así, Euler elevado a la menos y sobre beta por diferencial de y. Listo, pero esta integral, si se fijan, miren la expresión, pues simplemente va a cambiar la letra integral de 0 a infinito, y a la alfa menos 1 por e a la menos y sobre beta de y. Miren esta que está aquí. Integral de 0 a infinito, x a la alfa menos 1 por Euler a la menos x sobre beta de x. Simplemente cambio la letra, evidentemente. Esa integral ya vemos que da gamma de alfa por beta a la alfa, que es lo que está en el denominador. Entonces cancelo este con este y únicamente me quedó este numerador. ¿Sí? Únicamente me quedó esto. Y esto es válido, ojo que ahí dije algo, por aquí arriba es esencial esto, y es donde fue válido haber hecho esa expresión. O sea, fue muy importante que esa constante por la que yo estoy multiplicando la x, que esa constante fuera positiva, para que el cambio de variable, cuando cambie el intervalo de integración, pues siga estando de 0 a infinito. Si esa constante fuera negativa, el intervalo de integración cambiaría de menos infinito a 0 y ya esa integral no converge. ¿Listo? Entonces, esto es válido. Sí, voy a despejar el t, pues porque el t es la variable de mi función generadora de momentos. Cuando despejo el t de aquí, queda, paso el 1 a restar, t menor que 1 sobre beta. Entonces, esto es cierto si t es menor que 1 sobre beta. Ahí, en esa región, es donde existe la función generadora de momentos. Esa constante beta es una constante positiva, ¿sí? Yo aquí no la escribí, pero esa constante beta es una constante positiva. Que no se me olvide, beta es positiva y alfa también es una constante positiva. Eso van a ver después, más adelante van a ver que esos son parámetros de escala y de forma. ¿Listo? Voy a poner por aquí las constantes alfa y beta. Listo. Beta es positivo, beta es positivo. Ahí tengo la función generadora de momentos y ya con la función generadora de momentos ya estoy hecho para hallar los momentos. Entonces ya puedo hallar la media y ya puedo hallar la varianza. Entonces aquí voy a poner en conclusión la función generadora de momentos. Uy, ¿qué pasó aquí? La función generadora de momentos para
la variable aleatoria gamma es esta expresión. Y ya sé esa expresión donde es válida. Listo. Que quiero hallar la media. Listo, pues calculo el derivo y evalúo en cero. Entonces aquí voy a poner, demos el valor esperado de x. Demos el valor esperado de x. Listo, entonces para esto ya sé que tengo que derivar la función generadora de momentos y evaluarla en cero. Derivo. La derivada en este caso está muy fácil. Es menos alfa que multiplica a 1 menos beta por t elevado a la menos alfa menos 1 y multiplico por la derivada interna respecto a t, que es menos beta. Listo. Ahí está. Luego, pues evalúo en cero, ahí está muy fácil. Este valor esperado, escojo esta función generadora, la derivada de esa función generadora de momentos, aquí me va a generar el primer momento, y la evalúo en cero. Cuando reemplazo el tiempo por cero, va a quedar claramente alfa por beta. Listo. Ahí está. Y para aprovechar que estamos aquí en calientes, vamos a calcular la varianza. Entonces, la varianza depende del segundo momento central y del primero. ¿Listo? Entonces, calculo el segundo momento central. Para calcular el segundo momento central, a ver, yo pongo por aquí, hallemos el segundo momento central. Entonces, para eso, derivo otra vez. Y esto me va a dar, entonces me queda alfa beta ahí adelante. Ya, voy a bajar el exponente a multiplicar, pero el exponente es menos alfa menos 1. Saco factor común menos, que lo pongo adelante y aquí va a quedar alfa más 1. Listo. Queda 1 menos beta por t elevado a la... Casi que no me interesa. Para la varianza ya, pues sé que si voy a reemplazar el tiempo por 0, eso me va a dar 1, pero bueno. Alfa menos 2, aquí me falta un menos. Listo. Por la derivada interna, que es menos beta otra vez. Listo. La evalúo en 0 y simplifico. Entonces, el segundo momento central es la segunda derivada de la función generadora de momentos evaluada en 0. Y si evalúo en 0 va a quedar, esperen que mejor voy a copiar. Reemplazo todo el tiempo por 0, esto se va, este menos se va con este. Y pues ya aquí puedo simplificar. Queda alfa beta cuadrado, entonces aquí va a quedar, voy a poner mejor, alfa beta cuadrado. Es el primero. Y luego sigue más alfa por beta cuadrado. Listo. Con eso, ahora sí puedo hallar la varianza. Y ya con eso terminamos.
Y luego, la varianza de la distribución gamma o de la variable aleatoria gamma es 2 puntos. La varianza es igual a, ojo, el valor esperado de x cuadrado y le resto el valor esperado de x al cuadrado. Valor esperado de x cuadrado menos valor esperado de x al cuadrado. Listo, entonces, cojo esto. Y le resto lo que me dio la media elevada al cuadrado. Pero la media me dio alfa por beta. Y esto lo elevo al cuadrado y pues claramente cancelo el primero con el último. Y únicamente me va a quedar alfa por beta al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron aburridos? ¿Cómo ven el tema? Aquí en lugar de poner distribución gamma, voy a poner variable aleatoria gamma. Supongo que quedaron bien, ¿sí? Y nos vemos entonces la próxima clase. Listo, ya como les digo, hemos hecho, o sea, las primeras 2 clases del capítulo 3 han sido 2 temas bien importantes, que es el teorema de cambio de variable cuando yo hago una variable aleatoria, la veo como función de otra, transformando otra, cómo cambia la función de distribución de probabilidad. Y cómo genero los momentos de una variable aleatoria usando la función generadora de momentos. Vean que hicimos 2 ejemplos, uno para el caso discreto y uno para caso continuo. ¿Listo? De unas distribuciones que yo ya les había mencionado por ahí hace rato en un digámoslo así, taller que les había puesto para que ustedes fueran practicando. Esto es para que al final del curso no los vaya a coger de sorpresa, que a veces sucede mucho, es un curso de probabilidad, a uno le están hablando uno le hablan de teoría, teoría, teoría al principio y al final en bombas le meten a uno las distribuciones especiales. Entonces yo no quiero que pase eso con ustedes, yo quiero que cuando lleguemos al capítulo 4, que es el de las distribuciones especiales, ustedes ya tengan una noción de ellas, o sea, ya sepan su forma, la forma funcional de sus funciones de distribución de probabilidad, ya sepan sus momentos, pero que allá sepan o vean qué tipo de problemas puedo resolver con estas, cómo calculo probabilidades con ella, qué tipo de cosas me representan y cómo las combino. O sea, si yo sumo, si cojo una distribución normal, una variable aleatoria normal y la elevo al cuadrado, ¿qué me da? Si cojo una gamma y le cambio alfa por 1, ¿qué me da? Y así, cosas por el estilo es lo que vamos a ver por allá a lo último. Entonces, ya que ustedes ya tengan un poquito adelantado. Listo, no siendo más, no sé si tengan dudas respecto al examen, comentarios. ¿Les pareció duro, normal, dentro de lo esperado o muy fuera de lo esperado? ¿Los cogí de sorpresa con que fuera individual? Cuenten a ver. Larguito. ¿Largo? Mm. ¿En serio? Bueno, pues a ver, Podemos revisar algo también, a, por favor. a Cuando salgamos. revisar Ajá. del examen. Sí, ¿Quiere que lo revisemos ya? pues cuando salgan todos. Ah, bueno. ¿Alguien más tiene dudas, algún comentario?